la ciencia en la antigüedad. Santuarios astronómicos. Los marcadores lunisolares más importantes del mundo están en las Islas Canarias. En las evidencias arqueológicas que nos han llegado de la antigüedad, podemos constatar prácticas de la ciencia astronómica en diversas culturas, prácticas astronómicas denominadas de posición, para constatar ciclos de tiempo, para calendarios de fechas, cambio de estaciones climatológicas, y para rituales dentro de la faceta de adoración a los principales astros, sobre todo al Sol y a la Luna, auténticas deidades en sus creencias religiosas. Extraordinarias obras megalíticas, Stonehenge en el suroeste del Reino Unido, con su marcador para el solsticio de invierno y para el de verano. Newgrange, en Irlanda, con su marcador para el solsticio de invierno. La Gran Esfinge en Giza, Egipto, esta última marcando perfectamente los equinoccios. Y ahora, en el archipiélago de las Islas Canarias, las investigaciones arqueoastronómicas han descubierto una extraordinaria actividad en el pasado más antiguo, actividad relacionada con prácticas por sus antiguas poblaciones, basadas en la ciencia de la astronomía de posición, Almogarén de Ventaiga con los equinoccios, el túmulo del rey de Arteara con los equinoccios, el túmulo del agujero en Galdar con el solsticio de invierno, el Almogarén de Cuatro Puertas con el solsticio de verano y los lunasticios. O sobre todo, el único ideograma grabado en el mundo con carácter geográfico y astronómico de posición, grabado por un guanche de Tenerife para señalar una determinada montaña y marcar en ella la luna llena de agosto, la fiesta del Beñesmen a la diosa madre de aquellas antiguas poblaciones, la Chaxiraxi. Los marcadores lunisolares de la antigüedad más importantes del mundo. En la isla más nororiental de Canarias, en Lanzarote, se han podido identificar, mediante investigaciones arqueoastronómicas, 3 importantísimos santuarios de rituales con extraordinarias connotaciones astronómicas de posición. Pero, ¿qué son realmente los marcadores lunisolares artificiales? Primero hay que decir que fueron grandes obras por percusión y desprendimiento de las rocas en los filos de viejos cráteres de la isla, y una vez construidos de esa forma, servían para llevar un perfecto control de los solsticios de verano e invierno y de las paradas extremas de la luna en el horizonte, parada mayor y parada menor, también denominados como lunasticios. Lo extraordinario de estos vestigios sobre prácticas en la antigüedad de la ciencia de la astronomía, en este caso denominada de posición, es que, hasta ahora, no se habían encontrado en el mundo con esta perfección y efectividad. En las salidas y ocasos de la luna por el horizonte, a lo largo de un mes, la luna llega a un tope cerca del sureste y hacia el otro lado llega a otro tope cerca del noreste, pero esos topes hacia un lado y hacia el otro se van acortando o alargando durante un ciclo que dura 18 años y 7 meses, pues ese complicado ciclo de la luna lo controlaban perfecta y metódicamente en estos santuarios de la isla de Lanzarote. ¿Y cómo plasmaron este complicado ciclo lunar en estos inéditos e importantes a nivel mundial marcadores lunisolares que vamos a mostrar aquí ahora? Estos importantes marcadores lunisolares tenían en su centro un exacto marcador para un solsticio, ya fuera para el de verano o para el solsticio de invierno, y luego, como este ciclo de la luna para sus paradas extremas se basa en la separación que nuestro satélite lunar tiene con la eclíptica, separación que es de prácticamente 5 grados. Entonces, a ambos lados del marcador central para un determinado solsticio, aquellos astrónomos del Atlántico en Canarias, en la antigüedad, hacían una marca a ambos lados, a 5 grados cada una, del marcador para el solsticio. De manera que, las paradas extremas de la luna, o los lunasticios, los observaban en estos extraordinarios y precisos marcadores lunisolares,
Y sí, claro que tenían que completar todo ello con un backside, un estratégico punto de observación o altar que estaba en el justo y exacto lugar para observar sin defecto alguno cada uno de estos importantes eventos astronómicos. Pues ahora, vayamos a explorar cada uno de estos importantes marcadores lunisolares construidos en la antigüedad de la isla de Lanzarote. Comencemos por el importante santuario de Genia. Genia es uno de los 3 principales santuarios de Lanzarote, con importantes connotaciones astronómicas de posición. Sus infraestructuras de carácter simbólico, ritual y astronómico se hicieron dentro de un viejo cráter de la isla. Primero, rellenaron su fondo con materiales sedimentarios traídos del exterior del cráter y lo presidieron con una enorme cara, una gran obra con simbología facial tallada en la ladera interior del volcán Templo. Además, en el final de la parte más interior de la explanada, se construyó un recinto amurallado, el cual queda descartado su utilidad para resguardar ganado. Y en el interior de este recinto, en una zona bastante inclinada, se diseñaron estructuras muy extrañas con piedras, que incluso aparentan tener formas de ciertos símbolos que se están estudiando para ver su posible significado. Luego diseñaron en los bordes de la explanada interior 2 geoglifos pisiformes contrapuestos el uno con el otro. Del pez mayor, de unos 100 metros de longitud, extrajeron de forma simbólica su ojo para situarlo en un sitio estratégico de la explanada como altar de observación para el Sol y la Luna en el gran marcador lunisolar excavado en el filo del viejo cráter. La misma forma de aquel simbólico ojo de pez representaba a la Luna y el Sol, con un creciente exterior y círculo interior. El mismo símbolo del ojo de Ra en el antiguo Egipto, o como está en el símbolo de Tanit. Desde aquel preciso altar ojo de pez se podía observar al Sol en el solsticio de invierno, justo en el centro del marcador lunisolar. En un monolito dejado allí exprofeso para este evento, y las lunas llenas en sus paradas extremas se podían observar desde este prominente altar, a 5 grados, a ambos lados de aquel monolito. A su izquierda, por la ventana del borde y por otra muesca a su derecha, el solsticio de invierno se podía observar de manera precisa desde 2 backsides altares situados en las colas de ambos peces. A través de la ventana principal tallada en el gran marcador, el solsticio de verano, desde una construcción muy robusta adosada a el muro superior del recinto allí construido, y también desde una pequeña plataforma altar de observación colocada en un sitio aislado y estratégico, solo para esa observación, y el solsticio de verano y las otras 2 paradas extremas de la luna se podían observar desde el exterior del santuario, desde otro preciso backside o punto de observación. El solsticio de verano desde el exterior de Genia, espectacular, desde un destacado altar púlpito. Y lo más impresionante, si aún cabe algo así, los 2 equinoccios se observaban a través de un marcador doble, uno en el lado este y otro en el borde oeste. Y desde una cueva de uso funerario, se veía el haz de luz a través de los 2 marcadores, algo que resultaba realmente emocionante. Ahora vayamos al segundo de estos extraordinarios santuarios astronómicos, Quemada de Órzola, en el norte de Lanzarote. Este segundo santuario astronómico está presidido por un gran geoglifo pisciforme, de unos nada menos que 150 metros de largo. Y, ¿cómo no?, con otros 2 grandes marcadores lunisolares artificiales en el borde de este otro viejo volcán, el backside altar de observación para el solsticio de invierno está en el indudable ojo del gran pez, altar formado por el círculo solar,
y el creciente que representa a la luna. El sol en el solsticio de invierno en el centro del gran marcador y las lunas llenas en sus paradas extremos, o lunasticios, a 5 grados a ambos lados de este. Para el solsticio de verano hay que situarse en un altar perfectamente remarcado junto a la cola del gran pez. Y de nuevo, espectacular. El otro gran marcador lunisolar de este santuario con los correspondientes huecos para el sol en este evento de verano y para los correspondientes a la luna. Y como final, vayamos al tercero de estos espectaculares santuarios, Volcanes Templos, Quemada de Vegeta. Este tercer santuario está presidido por su gran marcador lunisolar, para el sol en el solsticio de invierno desde un altar interior en el santuario, además de para sus lunas llenas en sus paradas extremas o lunasticios, y finalmente, para el sol en el solsticio de verano desde el exterior del volcán templo, además de para sus 2 lunasticios. Y como final, vamos a salir de estos extraordinarios volcanes santuarios, que a modo de grandes cromlechs nos ofrecen demostrados conocimientos en importantes ciclos que ejercían en la bóveda celeste algunas de sus deidades, como el Sol y la Luna, allí plasmados por aquellos antiguos astrónomos del Atlántico en la isla de Lanzarote. Y nos vamos al extremo norte de la isla, a otro escenario de rituales en la antigüedad, al denominado Bailadero de las Brujas, y allí se encuentra el único punto geográfico de observación de la isla, desde el que se puede utilizar como marcador abrupto, en el amplio horizonte marino oriental, a una gran roca, los restos de un volcán que emergió desde el fondo del océano hace decenas de miles de años. En este caso, se puede utilizar como marcador para el día del solsticio de verano cada 21 de junio. Observando desde aquel bailadero de las brujas donde celebraban sus fiestas del día, con más horas solares, el solsticio de verano. Para ello eligieron en la línea solsticial de verano a su perfecto y estratégico backside altar punto de observación, donde se subían en ese importante amanecer. Su parte alta, o rústico púlpito, está bastante pulido por su uso de posición de los pies y tiene un extremado color rojo, posiblemente por hacer allí algún tipo de hoguera. Y justo ahí, confeccionaron un enigmático grabado rupestre con algunos símbolos todavía indescifrables. Y luego, para completar lo extraordinario de este importante vestigio para la ciencia en la antigüedad, utilizaron 2 grandes piedras erguidas, por casualidad o premeditadamente allí colocadas de forma milimétricamente estratégica. Pues bien, en definitiva, otro espectacular marcador lunisolar habilitado por aquellos antiguos astrónomos del Atlántico, el Sol, majestuosamente, surge por aquel roque del este el día del solsticio de verano, mirando desde aquel backside altar de observación, y luego, para completar la utilidad de este otro extraordinario marcador lunisolar en la isla, en la luna llena más próxima al otro solsticio, el de invierno en el 21 de diciembre, esas únicas lunas llenas solsticiales de invierno que logran sobrepasar ligeramente, en el horizonte, el extremo de cualquiera de aquellas 2 grandes piedras erguidas, ocurría y ocurre durante los 2 lunasticios, el mayor, y 9 años y 3 meses después el lunasticio menor. Y sin duda, las investigaciones en esta isla han podido demostrar una continuidad de rituales relacionados con los ciclos del Sol y la Luna, en épocas posteriores a la conquista de Lanzarote por los europeos. A esas inéditas conclusiones se ha podido llegar en el yacimiento arqueológico más importante de la isla, Sonsamas. En él vivieron los descendientes del último rey que tuvo Lanzarote, Guadarfía. En la década de los 60 del pasado siglo XX, se hicieron unas fotos aéreas en el yacimiento de Sonsamas, que se encontraba, en su mayoría, bajo tierra, y solo afloraban los restos de lo que se podría llamar un observatorio astronómico de posición. Y de nuevo,
Se pudo determinar que estuvo configurado artificialmente para detectar los solsticios, equinoccios y, como no, para detectar el ciclo de las paradas extremas de la luna, la mayor y la menor, también denominados como lunasticios. Se trataba de un santuario para rituales en medio de aquel histórico espacio de habitación. En un muro que acababa en vértice, se había situado uno de los backside, altar de observación, y sobre la gran piedra plana que había servido de altar, se había colocado, ya en tiempos históricos, una especie de pequeño y delicado púlpito, para situarse el sacerdote que oficiaba el ritual. Desde ese punto muy concreto, estratégico y premeditadamente habilitado para posicionarse en él, se observaba la transición del sol en el solsticio de invierno, poco después del amanecer del 21 de diciembre, a través de otro preciso marcador situado en su justo lugar, y confeccionado con dos grandes piedras. También desde el mismo backside, se podía observar la salida de la luna llena más próxima al 21 de junio, en el solsticio de verano, en su parada extrema menor, y para marcar con total exactitud la parada mayor de la luna llena más próxima al solsticio de verano, a otros 5 grados del marcador solsticio de invierno, colocaron una delicada estructura sobre una plataforma de piedras, que desgraciadamente fue totalmente desmantelada en unos trabajos de excavación arqueológica. También hay varias espectaculares evidencias más de elementos relacionados con la ritualidad durante eventos astronómicos de posición del tipo que estamos exponiendo. Y esto ocurre sobre todo en vestigios aparentemente muy antiguos, ya que poseen un evidente estilo megalítico. Por ejemplo, en este mismo yacimiento de Sonsamas hay una parte evidentemente más antigua que el resto del sitio. Y en esta parte totalmente megalítica exponemos aquí, primero, la impresionante confección de un marcador equinoccial que se ha demostrado con análisis geológicos de posición de rocas. Tuvieron que confeccionar una especie de escote donde se vería el sol solamente el día de los equinoccios. Uno de sus lados se ve perfectamente su estructura antrópica, confeccionada por humanos, a base de varias grandes piedras alzadas unas sobre otras, de una forma incomprensible por el esfuerzo necesitado, y el otro lado del escote marcador fue realizado con rocas aún mayores, y que se han tenido que confirmar con análisis geológicos el que efectivamente fueran movilizadas por humanos, rocas muy grandes calzadas con otras más pequeñas, y en la base del gran escote marcador confeccionaron un pequeño escenario de rituales, con 2 cazoletas rupestres para vertidos, libaciones, y para que se produjese la simbólica apertura de aquella especie de puerta cósmica, se tenía que lograr la correspondiente perfecta alineación desde el correspondiente backside punto de observación. Se habilitó tal punto, pero que ya está bastante derruido. Además, en aquellas estructuras de carácter megalítico, se habilitaron 4 estructuras más elevadas que las de su alrededor, formadas cada una por 2 grandes piedras superpuestas y que no tienen ningún uso funcional. Sin embargo, se descubrió que su uso, por su exacto alineamiento, era el de gnomones, para la alineación de sus sombras en el solsticio de verano. Y antiguamente había otro elemento prominente dentro de esa alineación, que ya no está por su actual almacenamiento, la denominada Estela de Sonsamas, que tiene grabados con gran precisión 5 semicírculos concéntricos, al que se le ha dado una posible simbología de reliquia del ciclo de 18 años, del Saros de los eclipses, o muy próximo al ciclo de los lunasticios, o paradas extremas de la luna. Hasta aquí. En los escasos 800 kilómetros cuadrados de la isla atlántica de Lanzarote, existen muchas más extraordinarias evidencias y connotaciones astronómicas de posición. Les ponemos aquí, por ejemplo, el denominado Dolmen de Tinamala, una estructura megalítica dolménica,
que en el techo de la posible gran tumba tiene una piedra en posición de bandeja de libaciones, con una alineación a una estación rupestre para rituales, de canales y soliforme. Pues bien, desde el techo de esta sorprendente estructura antrópica y con el altar bandeja de libaciones, vemos cómo el sol se introduce por aquella estación rupestre a media montaña, el día del solsticio de verano. En la gran estructura antrópica de grandes piedras erguidas, la cresta de en medio, muy posiblemente una tumba real, alineada para el solsticio de invierno en un marcador artificial sobre una colina próxima. Y aunque en la isla de Lanzarote hay muchos sitios más con este tipo de características, les ponemos aquí, como final, imágenes del altar megalítico. La Peña de Gua, con 2 cubículos altares para ritualizar las puestas del sol, su dios Mayek, poniéndose en los equinoccios y en el solsticio de verano, por 2 espectaculares estaciones rupestres de rituales en los filos de 2 montañas, estaciones rupestres o almogarenes, que son otro tipo de manifestación arqueológica que engrandecen a esta isla de Lanzarote. ¿Y hasta aquí? Nuestra exposición pormenorizada de unas evidencias arqueológicas tratadas de forma rigurosa, que enriquecen de forma prominente las investigaciones arqueoastronómicas en el mundo. Y que esperamos que muy pronto estas importantes evidencias y vestigios se incorporen al mundo de la docencia relacionado con la ciencia en la antigüedad.